Cuando estaba buscando en el Señor cuál era su idea, cuál era su plan, qué quería que escuchásemos. Y trajo a mi mente, trajo a mi corazón algo que hoy en día brilla por su ausencia y que Proverbios le da mucha importancia. Los niños y los no niños, cuando están aprendiendo un lenguaje, cuando están aprendiendo idiomas, eso también se usa en las escuelas, ¿no? Pues se buscan las relaciones. Por ejemplo, el cirujano se le relaciona con el bisturí, al carpintero se le relaciona con el martillo, al albañil se le relaciona con los ladrillos, al fontanero con los grifos, al escritor con el lápiz. Bueno, ahora hay ordenador. Antes no había ordenador. Cuando se escribió Proverbios no había software, no había hardware, no había ordenador. Y cuando pensamos en estas herramientas que hemos mencionado y que vemos que para el operario correspondiente son imprescindibles, entendemos que un carpintero necesita un martillo, entendemos que un cirujano trabaja con bisturí. O sea, estamos hablando que Proverbios nos dice, cuando se trata de vivir, cuando se trata de desarrollarnos en esta vida, la herramienta indispensable y al alcance de todos, porque solamente un cirujano puede emplear un bisturí. El resto, si cogemos un bisturí, podemos hacer una avería. Es algo muy peligroso un bisturí. Un martillo, pues también. A veces nos damos golpes con el martillo, ¿no? Proverbios dice que la herramienta que necesitamos para desarrollarnos en la vida, que está al alcance de todos, es la disciplina. Sin ella, sin disciplina en la vida, no podemos tener una vida fructífera, no podemos tener una vida satisfactoria. Acompañarme, por ejemplo, al capítulo 13 de Proverbios. Capítulo 13 de Proverbios, vamos a leer el verso 18, el cual dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Por tanto, como tema que hoy quería que empecemos a entender, es el tema de practicar la disciplina. El que recibe corrección recibe honores. Parte de lo que estamos viendo en nuestra sociedad es porque cada vez hay menos disciplina. Lógicamente, cuando pensamos en disciplina, nos vienen distintos pensamientos, ¿no? Nos vienen distintas implicaciones.
Por ejemplo, aunque nosotros sabemos que la pobreza, la vergüenza, se puede manifestar de muchas formas, el hecho de no querer saber nada de la disciplina, el hecho de no querer saber nada de la corrección, poco a poco nos va a llevar hacia la ruina. Porque la disciplina no es solamente, diríamos, unas rutinas o unos hábitos. Ante todo, la disciplina es algo que ha entrado por medio del Señor. El Señor ha puesto la disciplina. El Señor creó la idea de la disciplina. Si no tenemos en cuenta la disciplina, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, uno de los tipos de disciplina que nos viene a la mente, estamos pensando siempre en un niño que recibe, vamos a decir, un adulto que le está corrigiendo. Pensamos que eso es un tipo de disciplina. Hoy en día hay que hacerlo con mucho cuidado, porque prácticamente está prohibido eso, está prohibido. No se habla tanto de corrección, sino más bien como que explícate y el que te escucha, si recibe bien, si no recibe, pues respeta. Por tanto, para algunos, la palabra disciplina nos trae a la mente ideas de castigo, ¿vale? Pasa a la siguiente. O sea, un niño al que se le castiga, un soldado al que se le llama al orden, un estudiante que ha infringido unas normas y por tanto se le expulsa del colegio. Estamos viendo estos días el precio que tiene eso. El viernes tocó en Francia. Estudiantes que son expulsados y después buscan vengarse. Seguramente ese muchacho no entendió la corrección. O sea, muchas veces pensamos en disciplina como imágenes negativas, como que no me gusta. Y a veces pensamos que es como un mal, que no nos lo podemos quitar de encima, ¿no? Incluso decimos, esta corrección, estas normas han sido impuestas por alguien. Y a veces entramos en juicios de valor y decimos, no nos parecen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que ven la disciplina como una ayuda. Por ejemplo, me gusta este dibujo porque yo formo parte de una generación donde veía a los trabajadores, porque mi padre también desempeñaba un trabajo con el tema de las pinturas, y uno de los trabajos que me tocaba a mí como ayudante era, por ejemplo, recoger la herramienta. Antes no había esto. Aquí hay un orden, aquí hay un... Antes era pues igual todo tirado, una cosa por un lado, otra cosa por otro lado. Nuestra vida muchas veces es así. Esto por aquí, esto por allá. Las cosas empezamos, las cosas no terminamos. Vemos deportistas, esas personas que se sacrifican, esas personas que desarrollan una serie de hábitos, una serie de costumbres
Y por medio de esa suma de ejercicios, de rutinas, hablas con ellos y te dicen, bueno, yo he llegado a esta altura porque he desarrollado este ejercicio, yo he conseguido estos premios porque me he esforzado en esto, por eso tengo esa velocidad, por eso tengo esa resistencia, etcétera, etcétera. Y ellos no ven la disciplina como algo negativo, más bien todo lo contrario, porque saben que si quieren estar en el éxito, saben que si quieren seguir cosechando premios, pues tienen que seguir realizando esas rutinas para mantener su nivel, ¿no? Incluso hablas con ellos y no te lo presentan como algo negativo. A veces, por ejemplo, se dice, mira, hemos ido a un viaje a tal lugar, nos han presentado al piloto y el piloto nos ha explicado que el tiempo que llevaba pilotando aviones es un hombre muy seguro y cuando se le pregunta, ¿y usted cómo ha llegado a ese nivel? ¿Cómo ha llegado a esa situación? Y entonces él dice, bueno, son muchas horas de mi vida. A eso a veces le llamamos experiencia. Y si os fijáis bien, esa palabra, experiencia, suena como más suave, como más dulce. Fijaos la fuerza que tienen las palabras, ¿eh? O sea, escuchamos disciplina y a veces como que le vemos un poco negativo. Escuchamos experiencia y la vemos como algo positivo. Y decimos, ¡guau! ¿Cuánto sabe esta persona? Pero ambos han sido lo mismo. Suma de esfuerzos, suma de ejercicio, suma de trabajo. Para estos deportistas, pasa a la siguiente, por favor, la disciplina es una ayuda. Es una ayuda. Por eso venía a mi mente, ¿no? Cómo hay distintos tipos de disciplina. Y Proverbios nos estimula aquí a que tenemos que ver la disciplina como una herramienta. Como una herramienta. Hay veces que vemos a alguien conocido pues poner bien unos cables, poner bien una puerta, etcétera, etcétera. Y le preguntas, qué bien ha quedado, ¿cómo lo has hecho? Y una de las cosas que te muestra es, pues mira, esta es una buena herramienta. Por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez querer poner unos tornillos con un destornillador. Todos sabemos lo que es un destornillador, ¿cierto? Vale, con un destornillador barato y romperse el destornillador. Obviamente eso no es una herramienta buena. Entonces, la herramienta que empleamos es la que nos va a dar una calidad. O sea, tenemos que entender la herramienta para usarla. Por ejemplo, si no entendemos bien para qué sirve el destornillador, también lo podemos usar para dar golpes y usarlo como martillo. Tal vez puede funcionar, pero tal vez no. Y venía a mi mente algunos de los componentes de la disciplina. Porque la disciplina tiene una serie de componentes. Por ejemplo, para los que tomáis nota, establecer metas. Es muy importante que en la vida
establezcamos metas. Cuando pensamos en una meta, estamos pensando en qué quiero conseguir, dónde quiero llegar, qué quiero alcanzar. Pensando, Señor, esto de las metas, esto de los propósitos. Y claro, venía al corazón que para desarrollar unas metas necesitamos también una ilusión. O sea, algo que te desafíe, algo que te atraiga. Por ejemplo, si eres una persona que te es igual todo, que nada te preocupa, hasta la fecha has podido permitirte vivir así, puedes llegar a pensar, ¿por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que hacer las cosas de esta manera? Lógicamente, pues ahí vas a ser, como dice la palabra, de esas personas que va de un sitio para otro, como que se lo lleva al viento, ¿no? Pasa un poquito la posterior. O sea, importante establecer unas metas. Cuando una persona no tiene en mente unas metas, cuando una persona no tiene en mente, quiero esto, voy a intentar hacer esto, simplemente se va a mover. Hoy hago y mañana pues veremos. Y si lo trasladamos a nuestras vidas como hijos de Dios, vuélveme el dibujo anterior, por favor. La única manera de conocer a Dios, la única manera de escuchar su voz, la única manera de saber, por ejemplo, ahora que se habla de tanta incertidumbre, ahora que nos vamos empezando a acostumbrar a guerras, a inseguridades, a inflaciones, a cosas que no nos gustan, que nos crean inseguridad, ¿qué hacemos las personas? En general, asustarnos. ¿Qué hacemos las personas? En general, ponernos nerviosos. Porque esas son épocas de cambios y no nos gusta el cambio. Pero nuestro Padre sí tiene algo para decirnos. Me llamaba la atención este pequeñito, lo vemos y decimos, qué tierno, qué bonito un niño buscando al Señor. Cuando pensamos en niños, siempre estamos pensando en pequeños. ¿Tú sabes cómo te ve el Señor? ¿Has pensado alguna vez cómo nos ve el Señor? ¿Has pensado algún momento, alguna vez en tu vida, cómo me verá el Señor? O sea, ¿cómo me verá el Señor a mí? Si estamos aquí, si tú estás aquí entre nosotros, es porque el Señor un día puso en ti una inquietud por sus cosas. Porque hemos dicho otras veces que en el Nuevo Testamento hay un versículo muy claro que dice, el Evangelio es locura para los que no creen. Y es cierto, la Biblia no engaña a nadie. Las cosas de Dios son locura para el que no entiende. Por eso, el hecho de sentirnos atraídos por las cosas espirituales es porque Dios ha puesto la inquietud.
Y ahora esa inquietud hay que alimentarla. ¿No os ha pasado alguna vez en la vida que, por ejemplo, veis algo, vamos a decir, por ejemplo, o en una revista o en el televisor, y te entra una idea y tienes curiosidad, pero al poco tiempo se te olvida? Al poco tiempo, no, ya no me gusta. Es como que ya no quieres esforzarte. Hermanos, amigos, con las cosas de Dios puede ocurrir algo muy similar. Para conocer a Dios necesitamos disciplina. Vamos a hacerlo más fácil todavía. Para conocer a Dios necesitamos una serie de costumbres, una serie de rutinas, una serie de cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, abrir este libro y mirarlo, leerlo. Hay veces que las personas dicen, no entiendo. Bienvenido. Yo tampoco lo entiendo todo. Eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios. Porque si lo entendiéramos desde el principio, nuestra tendencia sería la manipulación. Pero el hecho de, Señor, ¿qué quiere decir esto? El hecho de acercarnos a leer. Porque para conocer a Dios, primero hay que buscarle. Hay que buscarle en una actitud de humildad. Es como cuando uno se acerca a una tienda y quiere preguntar por un producto, una herramienta o un alimento, y le preguntas a la persona, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo se come? ¿Y cómo se prepara? ¿Y cómo se guarda? Tú tienes una actitud de escucha, de preguntar y de atender las explicaciones. Te estás poniendo humilde. Te estás poniendo en la situación de yo pregunto, estoy escuchando, ajá. Y luego se entiende que vas a llevar a la práctica eso. Porque has preguntado y estás diciendo que no sabes. No podemos acercarnos a Dios en una actitud de que yo sé, de que yo ya sé. Porque si yo voy a la tienda sabiendo, no voy a escuchar las recomendaciones. Para conocer a Dios, para saber los tiempos que nos vienen, cómo vivirlos, cómo afrontarlos. Porque un hijo de Dios lo primero que tiene que aprender es no perder los papeles. ¿Se entiende? No ponerse nervioso. ¿Se entiende? No podemos tener el mismo miedo que los demás. Porque si tenemos el mismo miedo que los demás, nuestra fe es vana. Si tenemos el mismo miedo que los demás, hay cosas que no hemos entendido. Por eso, en la vida necesitamos metas. Cuando una persona se apunta a un plan de estudios, es porque quiere llegar a una meta. Quiero conseguir esa titulación, o quiero aprender eso que enseñan ahí, porque me resulta interesante. Y pasas por un proceso. Y haces unas pruebas, y haces otras pruebas, y vas a unas clases, etcétera, etcétera. Vas cubriendo una disciplina, unas costumbres. Ser hijo de Dios requiere disciplina. Ser hijo de Dios requiere humildad. La humildad es algo muy difícil. No viene en el colacao, no viene en el café, no viene en la herencia genética. Puedo tener unos padres o unos abuelos humildes, pero eso no me garantiza humildad.
Normalmente la humildad viene precedida por la humillación. Y cuando pensamos en humillación no tenemos que pensar necesariamente en que te hayan hecho daño. Cuando alguien acepta y reconoce que no sabe, eso es un tipo de humillación. No sé, y como no sé, voy a preguntar. Si pregunto, voy a escuchar. Y si escucho, es porque voy a tomar en cuenta lo que me dicen. Hay veces que tampoco hacemos eso. Por ejemplo, si queremos buscar un buen trabajo, necesitamos disciplina. Si queremos tener una familia estable, necesitamos una disciplina. Si queremos agradar a Dios, necesitamos disciplina. Si queremos tener buena salud, necesitamos disciplina. No tanto por las cosas que nos dicen, no tanto por los consejos que nos dan, sino porque con el paso del tiempo uno se da cuenta. Por ejemplo, si duermo mucho, el día no me da para hacer actividades. Aparte de que voy somnoliento, dormido y con pereza todo el día. Para que haya calidad en nuestra vida necesitamos disciplina. Los que cocináis rico y bien, que aquí sois muchos, pasáis mucho tiempo allí, ¿verdad? Hay veces que metemos algo en el microondas, le calentamos un minuto y lo ponemos delante. Y decimos gracias, pero no está tan rico. No está tan rico como eso que has preparado con tantas horas. Otra de las cosas que lleva a la disciplina, que ya la hablaremos otro día, es el tema de la calidad. Por ejemplo, yo puedo preparar un plato de comida con mucho cariño. Yo puedo preparar un plato de comida con asco. No estoy diciendo que he echado cosas feas, no necesariamente. Pero la manera en que hacemos las cosas en la vida también van a dar ese toque de calidad a lo que estamos haciendo. Sin disciplina es difícil hacer las cosas bien. Sin disciplina va a haber veces que uno no va a estar satisfecho con lo que tiene delante. Lamentablemente nos engañamos mucho. Bueno, ha salido mal. Bueno, otra vez saldrá mejor. Bueno, el examen no lo hice bien. Bueno, las preguntas fueron muy difíciles. Bueno, cuidado con esa línea de pensamiento que está muy extendida en la sociedad. Porque al final lo que hace es te anima a no esforzarte. Y como entiendo que nos estamos dando cuenta a estas alturas, disciplina está relacionado con esfuerzo. Disciplina está relacionado con la manera que hacemos las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, cuando escuchamos que hemos sido creados a imagen de Dios, ahí va implícito la idea de que aspiramos a hacer una diferencia con nuestra vida. O sea, queremos convertir en algo real el potencial que Dios nos ha puesto. Hermanos, un hijo de Dios no puede hacer las cosas de cualquier manera. Una persona que tiene temor de Dios, que tiene respeto por Dios, no va a hacer las cosas de cualquier manera. Es cierto que vivimos un ambiente muy contagioso donde la calidad no es algo que abunda,
A veces los mismos compañeros de lo que estés haciendo, ellos mismos no te esfuerces tanto, no, ya es suficiente, no te preocupes, si nadie te lo va a agradecer, etcétera, etcétera. Cuidado con esa actitud, porque te empobrece a ti mismo. Al final te acostumbras a hacer las cosas sin calidad. Y uno llega a pensar que no lo hago bien porque no soy profesional. La misma palabra, profesional, lleva relacionado el hecho de que se ha transformado en una profesión. Ambos lo tienen como profesión. Y uno de los ingredientes de la profesión es que ha habido una disciplina para llegar a esa calidad, para llegar a esa capacidad, para llegar a eso que lo hace bonito, es porque ha habido una disciplina. Por eso aquellos que conocemos a Dios podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mi vida? Cuando conocemos a Dios, nuestra vida tiene que cambiar. No necesariamente lo que estamos haciendo sirve. Por ejemplo, muchas veces estamos trabajando en algo que es lo que hemos encontrado. Muchas veces estamos comiendo algo que es lo que nos han enseñado. Estamos viviendo en un sitio porque es donde nos han dicho. O sea, muchas veces nuestras vidas han sido guiadas por otros. Tal vez este carpintero llegó a ser carpintero porque sus padres le dijeron, o su abuelo era carpintero. Tal vez estos deportistas, llegaron a esa profesión porque había en la familia. Pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos unas metas. Esta persona se plantea subir al monte porque se la ha propuesto. Pregunta. Hazte esa pregunta para ti. ¿Tienes alguna meta en la vida? ¿Tienes algo en tu mente que conlleva una disciplina, que conlleva un esfuerzo, que conlleva una lucha? Fijaos lo que hay al final. Hay una recompensa. Por ejemplo, seguimos en Proverbios 13. En Proverbios 13, el versículo 12, ¿tenéis el versículo 12 delante? Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, cuando tenemos una meta, cuando tenemos una ilusión, cuando tenemos un propósito por el que luchar y cuando lo conseguimos, nos sentimos satisfechos. Como si hubiéramos encontrado vida. Porque ese gozo, esa alegría, esa satisfacción nos mantiene. Hace que ese presente sea fructífero. Por ejemplo, una de las cosas que nos está tocando vivir en este tiempo, en nuestra sociedad, ahora está muy de moda, las enfermedades mentales. Hemos tenido una pandemia hace unos pocos años y después de la noche a la mañana los medios han hablado y hablado de personas que tienen problemas en su mente. Y un porcentaje no pequeño de estas personas son personas que no tienen ilusión, son personas que no tienen propósito, son personas que no se les ha
estimulado a alcanzar una meta? Por ejemplo, en el mundo de los colegios se está viendo algo muy duro. Siempre un médico, para llegar a ser médico, pues ha tenido que estudiar, diríamos, ir a esa escuela donde aprende las cosas que enseñan a los médicos. Digo un médico como, por decir, un maestro, por decir, o sea, cualquier profesión. Una de las cosas que se está haciendo hoy en día, que es muy lamentable, muy triste, por ejemplo, si el médico antes, para llegar a médico, tenía que subir 1, 2, 3, ahora lo que están haciendo es 1, 2, bajan. Están bajando la exigencia. Cuando hablo del médico, puede ser cualquier disciplina. El ingeniero, el piloto, etcétera, etcétera. O sea, antes había que llegar hasta aquí, pues ahora lo que se hace es, se baja la copa aquí. ¿Por qué? Porque se ha perdido la disciplina. En nuestra sociedad no se ve la disciplina como una herramienta. Y entonces, como se necesitan profesionales, pues en algunas áreas, en algunos campos, como no consiguen suficientes profesionales en otros lugares, aquí lo que se está haciendo es se baja las exigencias. ¿Se entiende? Esto es muy peligroso. Por eso muchas veces cuando una persona está triste, cuando una persona está desanimada, cuando una persona está con cuadros de angustia, etcétera, etcétera, en parte, algunas de esas personas no tienen propósito, no tienen una ilusión, no tienen una disciplina, algo que les mueva, algo que les motive. Por ejemplo, yo he conocido personas que no tenían prisa por levantarse de la cama. Hablabas con ellos y decían, es que no tengo nada que hacer. ¡Wow! Eso es duro. No tengo una ilusión, no hay algo que me espera, no... Claro. Y eso entiendes, claro. Por eso no quieres afrontar el día, porque no tienes nada en mente. Necesitamos establecer unas metas. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mi vida en este área? Por ejemplo, hay veces que surge una crisis importante en tu trabajo y tú piensas, bueno, son malos tiempos, bueno, este encargado tal vez no le he caído bien, etcétera, etcétera. A veces no es tan sencillo como buscar yo la salida. ¿Es esto? Es más importante preguntarle a Dios. Porque igual Dios quiere hacer algo. Por ejemplo, uno se sienta en una silla y usa siempre esa silla porque se siente cómodo. Y un día esa silla se rompe. Entonces cambia de silla. Se ha tenido que fracturar, se ha tenido que poner incómoda la silla para cambiar. Cuando buscamos a Dios, Dios nos va a indicar las metas. Porque tal vez estamos en una meta errónea. Tal vez estamos ahí porque me dijeron, pasa por allí. Pues vale, vamos, aquí estoy. Y luego te das cuenta que no encajas. Otra característica, otro componente de la disciplina que vamos a mencionar hoy es, le he llamado, esfuérzate ahora y juega después. Voy a explicarlo. Vivimos en una sociedad donde solo buscamos el placer, solo buscamos lo que me gusta,
Solo buscamos lo que quiero. Ya no hay lucha. Ya no hay sacrificio. Hay veces que las cosas no están bien hechas porque no ha habido una lucha, no ha habido un sacrificio, no ha habido... Por ejemplo, no es lo mismo hacer un guiso después de varias horas de trabajo que algo que viene de industria y se mete en el microondas y ya está. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Estamos hablando de una gratificación que viene después de realizar la tarea. Primero nos esforzamos. La palabra esfuerzo es muy importante en la Biblia. Dios dijo a Moisés y después a Josué y después a los que siguen: esfuérzate y sé valiente. La vida sin esfuerzo no siempre va a resultar bien. La vida sin esfuerzo muchas veces te va a llevar a lo mediocre, te va a llevar a lo mínimo. Si queremos calidad, tiene que haber esfuerzo. Estamos hablando de sufrir, estamos hablando de esforzarme y después disfrutar. Por ejemplo, disfrutando, ¡uy, qué bien ha quedado! Por ejemplo, disfrutando, ¡uy, esa satisfacción de ya hice mi tarea, ya no tengo que realizarla después! Por tanto, lo que viene a continuación lo disfruto. Por ejemplo, si te tomas un café sabiendo que ya hiciste tu tarea, ese café resulta más rico. Pero si no has hecho tus obligaciones y te estás tomando el café y estás dándole vueltas, ya no me va a dar tiempo, ya no tengo ganas, igual lo dejo para mañana. Y no sabes si mañana vas a tener lugar. Por ejemplo, hay veces en ese esforzarse ahora que tenemos que tomar decisiones difíciles para evitar males. Por ejemplo, cuando le llamamos la atención a un niño en algo que está haciendo que es peligroso, si insistimos, podemos evitar un accidente, podemos evitar algo feo para ese niño. Pero si no lo hacemos, igual resulta que luego se ha roto un cristal o él se ha hecho daño porque no hicimos ese esfuerzo. Por ejemplo, Dios quiere que sus hijos seamos como Él. Dios quiere que los hijos de Dios vayamos imitando sus atributos. Cuando decimos que Dios es amor, tenemos que aprender a amar. Y a veces tenemos aquí la idea de que amar es ser cariñoso, es darle a la persona que tengo delante todo lo que quiere. Eso no es amar. Amar es darse, cierto. Pero también hay veces que tenemos que tener criterio. Tenemos que analizar la necesidad. Tenemos que analizar que eso es necesario hacerlo. No siempre va a resultar bien, pero sí tenemos que analizar. Otro atributo de Dios es la generosidad. Dios quiere que sus hijos seamos generosos. Ya hemos explicado en alguna ocasión cómo algunas de las grandes ONGs que hay en el mundo, por ejemplo Cruz Roja, fueron creadas por personas que tenían temor de Dios,
por personas que tenían respeto a la idea de Dios y por tanto desarrollaron esfuerzo y sacrificio hacia las personas de su tiempo, de su alrededor. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. A veces uno dice, es que no me brota, es que no me sale. La generosidad no viene en Colacao. Desarrollemos. O sea, tú date. Y después el Señor se encargará de que eso fructifique, se encargará de que eso dé fruto o no. Pero si queremos conocer a Dios, tenemos que vivir como Dios vivió. Tenemos que vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió. Son tiempos difíciles para dar, porque el egoísmo abunda. Las injusticias abundan, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios te tiene a ti y a mí en esta sociedad para que desarrollemos la diferencia. Acordaos cuando leímos la reina Esther, en aquel tiempo que le tocó ser reina en un lugar donde amenazaban a los judíos. Y le dijeron, reina Esther, es tu oportunidad, tal vez para esta hora has llegado. Sí, tú y yo estamos aquí, en esta época de la historia, para algo concreto. Un hijo de Dios no puede desarrollar las mismas cosas que los demás. Si Dios está en nuestro corazón, Dios nos va a enseñar a marcar la diferencia. Y lamentablemente en los tiempos en que vivimos no es tan difícil marcar la diferencia. Por ejemplo, hay mucho fraude. El otro día me decía estaba paseando la perra, porque normalmente cuando sacas un perro a la calle hay conversaciones muy interesantes, porque las personas que tienen el perrito no tienen prisa. Y me encontré con un señor de casi 90 años que había desarrollado trabajos muy importantes. Y yo quería hablar con él de Jesús y él me decía, espera. Jesús tenía las metas muy altas. En cambio, yo a mis años he visto mentira por todos los lados. He visto fraude, he visto mucho engaño, he visto mucha corrupción. Yo decía, bueno, el ser humano hay mucho de eso. Pero Jesús me decía, espera, y quería desahogarse. Me decía, mucha gente miente como habla. Me decía, los médicos mienten, muchos profesionales mienten, muchos niños mienten. Le dije, no te fijes en eso. Ya sabemos, eso la Biblia le llama pecado. Pero los que buscamos a Jesús podemos marcar la diferencia. Y bueno, al final yo creo que la perrita me estaba mirando como diciendo, ¿me llevas a casa ya o qué? Porque estuvimos un buen rato. Por tanto, cuidado con anhelar las mismas cosas que los demás. Preguntemos a Dios, ¿es lícito, Señor, desear esto? Por ejemplo, algo que nos dice la palabra de Dios. El Señor nos bendice y nos da más de lo que necesitamos para que seamos generosos. Si no hay generosidad, algo muy interesante que el Señor está trayendo a mi mente en estos últimos tiempos, si no hay generosidad, vas a crecer envidia, vas a crecer en celos, vas a crecer
en esa falta de contentamiento que vemos en la sociedad. El que más tiene, más quiere. Y además no se puede llevar nada, de aquí no se va a llevar nada. No se va a llevar nada. Por tanto, esforcémonos y después vamos a disfrutar. Ojo, cuidado, tampoco quiero decir que la vida siempre será así. O sea, esfuerzo y satisfacción, esfuerzo y satisfacción. Porque tenemos que reconocer que no tenemos el control de nuestras vidas y tenemos que reconocer que en medio de un esforzarte, en medio de un querer hacer bien las cosas, a veces ocurren cosas inesperadas en el camino que van a cambiar toda nuestra vida, van a cambiar toda nuestra realidad. Y como hoy cantábamos, el Señor hay veces que va a permitir cosas que no entendemos para que nuestra actitud sea la que Él busca, alabarle. Hoy en día la gente no alaba. Por ejemplo, cuando alguien le dice a alguien, qué bien has hecho este plato de comida, o qué bien has hecho esta obra, muchas veces está acompañada de unas segundas y terceras intenciones. Qué triste. Por eso la gratificación es un recurso que tenemos para desarrollar una vida responsable. Porque a veces decimos, tengo derecho a... Eso viene de la sociedad. ¿A qué tenemos derecho tú y yo? Cuando tres cuartas partes del planeta viven con $1 y nosotros aquí lloramos. Nos quejamos, nunca estamos satisfechos. Vivimos en una sociedad donde se malgasta. Vivimos en una sociedad donde nunca hay satisfacción. Pocas veces se da las gracias. Pocas veces se agradece. Y 3/4 partes del planeta están sobreviviendo con $1 al día. Y en muchos de esos sitios saben reír, saben estar alegres. ¿Quieres evitar enfermedades? Sé alegre y generoso. Es preventivo eso. Estamos terminando. Pensemos en las relaciones personales. Dios quiere darnos relaciones personales de calidad. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Para eso tenemos que cuidar de las personas. Para eso tenemos que darnos a las personas. Por eso las familias no funcionan. Porque hay un momento donde uno de los dos de repente dice que se le acabó la ilusión que tenía antes. Y ya renunció al sacrificio, renunció al esfuerzo. En toda relación va a haber errores, va a haber equivocaciones, va a haber daño, va a haber confusión. Cuantos más cumpleaños hagas, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que vives, que te toca vivir, no son como dicen que son, sino lo que tú tienes en tu mente. Aquí en nuestra mente tenemos muchas cosas que a la hora de la verdad no son. Por ejemplo, a veces estamos pensando que la otra persona está pensando mal de mí. Eres tú quien estás desconfiando, por lo que sea. A veces estás pensando que la otra persona no quiere compartir conmigo. Eso está en tu mente. Tenemos que sembrar conforme a los propósitos de Dios. Si sembramos conforme a los propósitos de Dios, Él nos va a dar recursos, Él nos va a dar esa provisión.
porque Dios quiere bendecir a la sociedad. La Biblia dice que Él envía lluvia sobre justos e injustos. Él pone alimentos tanto para los que le aman como para los que no le aman. Acompañadme al libro de Hebreos. Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Fijaos lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Primero tiene que haber esfuerzo, primero tiene que haber sacrificio. Llegó arriba. Si llegó arriba quiere decir que hubo esfuerzo, quiere decir que hubo sacrificio, que tuvo que pasar por lugares más o menos difíciles, no todos tan fáciles. Muchas veces vivimos así, con inseguridad. Dios nos ha llamado a vivir con seguridad. O sea, las cosas cuestan, pero después Dios quiere que aprendamos a disfrutarlas. Y si no, un ejemplo muy claro. Cuando uno disfruta en exceso de X comida, de X juego, ¿qué ocurre al final? Aburre. Porque nos cansamos de las cosas también. Cuando no hay un esfuerzo, cuando no hay un trabajo previo, cuando no hay un desarrollo previo, el disfrute no es igual. Por ejemplo, si vas al cine todas las semanas, es fácil que llegue el tiempo que te aburra. Es fácil que llegue el tiempo que... No, ¿qué más da? ¿Qué más da? Dios ha dispuesto el esfuerzo. Dios ha dispuesto el sacrificio. Recordemos que Él es el que da las fuerzas. Porque no garantizamos. No sabes cuándo se va a acabar las fuerzas. No sabes cuándo nuestra salud va a empezar a flaquear. Por eso necesitamos conciencia. Conciencia para ser agradecidos con nuestro presente. Hermanos, amigos, tenemos que desarrollar contentamiento. Cuando uno se queja, le está diciendo a Dios, te equivocaste. Cuando uno saca de sus palabras, de su boca, palabras de rechazo, Dios se está entristeciendo. Él dice que de una misma fuente no puede salir palabras de bendición y palabras de maldición. Cierra tus ojos. Piensa cómo haces tú las cosas en esta vida. Piensa cómo es tu día a día. ¿Qué es lo que haces cada día? Si estás trabajando, si estás estudiando, si eres ama de casa, si estás cuidando de alguien,
si estás acompañando a alguien, ¿cómo lo haces? ¿Le has dado gracias alguna vez a esa persona? Sí, tenemos que dar gracias también a las personas que están entre nosotros. No sé si sabes, pero esa persona está ahí porque Dios la ha puesto. A veces entendemos que somos nosotros los que hemos conseguido las cosas. No, es Dios quien nos ha permitido esa situación. ¿Eres generoso con las personas de tu alrededor? ¿O solamente pides, pides, pides? ¿Eres agradecido con las personas que están en tu familia? ¿O solamente te quejas, te quejas, te quejas? Dios nos dijo, esfuérzate y sé valiente. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Si somos capaces de aceptar esta promesa, si somos capaces de vivirla, el presente no nos va a preocupar. La siguiente guerra no nos va a preocupar. Porque en medio de, lógicamente, no nos gustan esas cosas, pero Dios nos va a traer paz. Dios nos va a traer su compañía. Señor, queremos darte gracias, porque en medio de nuestro presente, tú eres lo que da sentido a nuestra vida. Señor, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a ser agradecidos, primeramente contigo, después a los demás. Señor, ayúdanos a disfrutar de las cosas que vienen a nuestras manos, porque a fin de cuentas vienen porque tú quieres. Ayúdanos, Señor, a sonreír más y a quejarnos menos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos.